Buenas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase del electivo. Esta clase va a ser un poco más compleja, un poco más densa, va a tener harta materia, así que les sugiero tener a mano un lápiz y una hojita para ir anotando. Ideal sería que sea el cuaderno de la materia. Voy a tratar de ir lento. Eh, Esta materia se hace especialmente complicada porque lo más probable es que no se acuerden mucho de las bases que se necesitan para entenderla, así que las puse también en la clase. Lo que vamos a ver hoy día son uniones celulares. Es como dos células se pueden enganchar, se pueden unir, o una célula con su matriz extracelular. Vamos a ver lo que es la matriz extracelular, pero al final vamos a entender por qué la piel es tan resistente a estrés mecánico, porque uno puede tirarse la piel tan fácilmente y sin romperla. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es, eh, al terminar la clase, es conocer y comprender cómo las células se pueden adherir y comunicar entre ellas para funcionar como un tejido. Recordemos que el tejido es básicamente un conjunto de células que tienen una misma función y para ello deben estar muy unidas. Unos tejidos deben estar más unidos que otros, pero de igual manera tienen que estar unidos. Y al final también, de hecho lo primero que vamos a hacer es comprender la función del citoesqueleto y de la matriz extracelular. Entonces vamos a primero partir hablando sobre el citoesqueleto. Primero, el citoesqueleto, como bien lo dice la propia palabra, es como el esqueleto de la célula. Recordemos que cito es célula. Entonces vamos a entenderlo como una red de sostén que le va a dar forma y transporte intracelular, de organelos, de vesículas, de cualquier cosa de gran tamaño. Eh, Le va a permitir también a la célula tomar distintas formas, si es que esta célula se puede deformar, etc. Y lo vamos a descomponer en tres clases distintas: los filamentos de actina o microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Como podrá entender, estos se llaman microfilamentos, estos filamentos intermedios por una cuestión de tamaño, y los microtúbulos evidentemente deben ser los más grandes. Vamos a ir uno por uno para entender más o menos cuál es su función en el citoesqueleto. Primero, los filamentos de actina. Los filamentos de actina evidentemente son los más pequeños porque también se llaman microfilamentos. Son muy pequeños, tienen una forma helicoidal. Esta palabra les debería sonar porque también es helicoidal la forma del ADN. Son muy flexibles y si ustedes pueden ver bien esta imagen, sus monómeros, es decir, su ladrillo de construcción, son proteínas globulares, es decir, son, digámoslo así, pelotitas. Este tipo de filamentos le dan movilidad y forma a las microvellosidades. O sea, le dan la forma a las microvellosidades, pero además le dan movilidad a la célula. Esta red de filamentos de actina también son responsables de cuando la célula tiene que hacer mitosis, de acinturarse, apretarse, estrecharse hasta romperse en dos células. Y forman además una malla, una red debajo de la membrana plasmática en la cual se van a anclar algunas proteínas. Segundo, tenemos a los filamentos intermedios. Estos son evidentemente un poquito más grandes que los filamentos de actina. Le van a dar forma y estructura como un sostén más firme a la célula. Son los responsables de darle una resistencia mecánica a las células y se pueden componer de distintas clases de proteínas, la queratina siendo uno de ellos, por ejemplo. Por eso es que yo digo que son heterogéneos, porque pueden ser formados por diferentes proteínas. Sus monómeros, es decir, su ladrillo de construcción, son fibrilares, es decir, son como cuerdas. Las podemos ver bien acá en la imagen, en donde entendemos que hay una red ahí. Es una malla de sostén que le da evidentemente una forma y una estrictez o una rigidez a las células. Más adelante vamos a entender que son muy importantes para mantener esta red en varias células y que se entienda que no hay una célula por separado, sino que eh, es una malla de células. Y bueno, esta malla la conforman entre la membrana celular y la nuclear, aunque en el núcleo también hay otra red de filamentos intermedios,
Los que nos va a interesar ahora en todo caso son la red, obviamente, que está formada en el citoplasma. Y por último, pero no menos importante, están los microtúbulos. Los microtúbulos son evidentemente los túbulos más grandes, o al menos los componentes del citoesqueleto más grandes. Son cilindros muy largos, huecos, rectos, bien rígidos, o al menos más rígidos que las otras dos. Están hechos de proteínas tubulares, estos pelotitas verdes que ustedes ven acá, que se llama tubulina. Son dinámicos, eso significa que podemos estar extendiendo estos microtúbulos o acortándolos. Es por eso que tenemos este extremo más, que es donde yo puedo ir agregando, y obviamente desagregando. El extremo menos no puede crecer porque de ahí nacen los microtúbulos. Eh, bueno, tenemos distintos tipos de microtúbulos, los citoplasmáticos, los mitóticos, los ciliares o los centriolares, dependiendo de dónde estén. Los citoplasmáticos se van a encargar evidentemente más del transporte, como vemos acá en el GIF, de esta proteína que está pasando por un microtúbulo. Este camino donde está pasando es un microtúbulo. Los mitóticos, que si se acordarán de mitosis, recordarán el uso mitótico o el uso acromático, que son estas fibras que atravesaban los cromosomas para después hacer la repartición equitativa en las células hijas. Los ciliares, que obviamente van a formar cilios, y los centriolares, que van a comandar la organización de los microtúbulos en general. Estas proteínas que están aquí, que usan los microtúbulos para transportar sustancias, vesículas y etcétera, se llaman dineína y quinesina. La dineína va hacia adentro de la célula, hacia el núcleo, por así decirlo, y la quinesina va hacia los extremos, en el sentido hacia la membrana celular. Entonces, teniendo claro básicamente la composición del citoesqueleto, vamos a hablar sobre las uniones celulares, que es básicamente lo que nos debiera importar en esta clase. Primero, entendamos que son de vital importancia las uniones celulares porque los organismos pluricelulares, si fueran solo células que están pegadas como por espacio, ante cualquier estrés de fuerzas del viento, un estrés mecánico de otro organismo, eh, cualquier estímulo que violente la unión de dos células provocaría la muerte de este organismo. Por lo tanto, estas células tienen que estar muy cohesionadas, muy unidas y pegadas entre sí. Sobre todo y evidentemente si es que están formando parte de un mismo órgano, de un mismo tejido, y con mayor urgencia la primera capa de respuesta ante el ambiente, es decir, la piel. Entonces primero vamos a hablar de distintos tipos de tejido, que son los que al menos más vamos a hablar. Primero vamos a hablar del tejido epitelial, que es básicamente un tejido, como podemos ver aquí en la primera capa, que tiene muchas células, muchas células. Normalmente este es el tejido que está mostrándose hacia, no sé, esta parte de aquí arriba puede ser perfectamente el lumen del intestino, puede ser en las primeras capas de la piel, pueden ser eh, en verdad revestimiento de cualquier órgano. Por lo tanto, esto es el espacio que puede quedar entre dos órganos, un tubo, un capilar, lo que sea. Y hacia abajo vamos a tener tejido conectivo. El tejido conectivo, al contrario del epitelial, en verdad más que es todo lo contrario, tiene muy pocas células juntas y tiene mucha matriz extracelular. Vamos a entender la matriz extracelular, como en la siguiente diapositiva, la vamos a entender como todo lo que puede estar rodeando a varias células. ¿Ok? Esto puede ser muy fluido, como por ejemplo en la sangre, o puede ser muy fibroso, como por ejemplo en la piel. Los elementos fluidos, lo que le van a otorgar esta liquidez, esta fluidez, son normalmente proteínas unidas a azúcares. Probablemente uno de los componentes más famosos es el ácido hialurónico, que lo podemos encontrar en algunas cremas. Y elementos fibrosos. Los elementos fibrosos más comunes y más importantes son el colágeno, que también está presente en la piel. Recordemos que la piel necesita una matriz extracelular muy resistente porque
va a ser el tejido, va a ser el órgano que más estrés va a tener frente al ambiente, frente a respuestas de otro organismo, incluso ante respuestas que yo mismo me pueda provocar por apretones, por eh, accidentes o lo que sea. Entonces, para sintetizar, el tejido epitelial son muchas células que están unidas como una primera barrera. Vamos a ver las uniones que están en ellas al final de la presentación. Y ahora vamos a ver más sobre el espacio, sobre la matriz extracelular. A ver, ¿cuáles son las funciones de esta matriz? Primero, va a rellenar evidentemente los espacios que hay entre células eh, que hayan en ese tejido. Si ese tejido tiene células como bastante numerosas y apegadas, la matriz extracelular va a ser más bien menor. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de la sangre es una matriz extracelular porque es un fluido que rodea células. Evidentemente estamos rellenando espacios. Otra función es que va a otorgar resistencia de estrés mecánico. Puede ser compresión, porque yo aprieto, o puede ser por estirar, porque yo estoy como tratando de romper o de sacar. Eh, Evidentemente va a jugar un rol importantísimo para las células que están ahí, porque va a ser el medio por el cual van a llegar nutrientes y van a salir los desechos. Eh, Dependiendo del tejido de esta matriz extracelular, va a otorgar puntos de anclaje. El colágeno normalmente va a usarse como anclaje de algunas células. Eh, También además va a ser el lugar por el que se van a desplazar las células que migran, evidentemente, por ejemplo la sangre, o sea, va a ser el medio de transporte como el vehículo para que las células puedan viajar y además, si llegan señalizaciones de otras células, va a ser el medio por el cual estas señales van a moverse para alertar o para comunicar algo a las otras células. A ver, para que quede un poquito más claro, la matriz extracelular es muy importante, volviéndome a la diapositiva anterior, en tejido conectivo. Y tal vez usted decir, bueno, tejido conectivo me suena menos, o sea, lo estoy enredando. A ver, el tejido conectivo es un tejido que tiene mucha matriz extracelular. Por ejemplo, les dije uno, la sangre. Puede ser también, por ejemplo, un tejido que hay debajo de la piel. Puede ser, por ejemplo, el tejido graso. Los adipocitos no son una red gigante de células, sino que son células embebidas en un fluido. Puede ser los ligamentos, los huesos, el cartílago. Todo eso es tejido conectivo, que básicamente es una, una sopa, si lo quiere ver, entre matriz extracelular, que puede ser fluida o puede ser muy elástica, y células, que evidentemente van a tener una función. En las imágenes podemos ver aquí, por ejemplo, condrocitos de ligamento. Básicamente ahí está la matriz extracelular, que es como esta telita, estos pelitos que están entre las células. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el espacio que genera un condrocito, que es una de estas células, pero aislada, con células de glóbulos rojos. O sea, este espacio es solamente espacio extracelular que este mismo condrocito se genera, buscando otro condrocito. Bien, entendiendo estos dos conceptos de citoesqueleto y eh, matriz extracelular, podemos entender las uniones que se van a generar entre células o entre matriz y célula. Recordemos que las uniones célula-célula son muy comunes en el epitelio, que son la primera capa de células que ven hacia un lumen, hacia un espacio. Y las células que van a estar embebidas en tejido conectivo o, o amarradas en esta matriz extracelular se van a unir evidentemente entre célula y matriz extracelular. Entonces, la primera unión que vamos a ver es unión entre célula y matriz. A ver, estas uniones se generan a partir de una proteína que está acá en rojo que se llama la integrina. Y la integrina va a unirse adentro de la célula hacia filamentos de actina. Esto es importante porque va a permitir que una célula se pegue a cualquier cosa. Básicamente se pueden, incluso en el laboratorio, esto puede ser una placa que tiene ciertos compuestos eh, eh, específicos que hacen que esta célula se pegue con estas integrinas.
Este tipo de unión se llama contacto focal, que es básicamente la célula pegándose a la matriz. Acá podemos ver, por ejemplo, en puntos rojos, las integrinas. Por lo tanto, podemos ver que esto, si bien tal vez no es que esté pegada internamente, sino que esto está en tercera dimensión puesto en segunda. Entonces, perdemos un poco lo que es profundidad. Em, y en verde están los anticuerpos revelando locaciones de filamentos, ¿ya? De actina. La segunda tipo de unión son los hemidesmosomas, estos que están acá. Los hemidesmosomas básicamente es la misma integrina, pero hacia adentro la vamos a estar vinculando con filamentos intermedios. Si se acuerdan quizás de los filamentos intermedios del citoesqueleto, no son los filamentos de actinas. Recuerden que los filamentos de actina son los microfilamentos. Los filamentos de intermedios que están acá normalmente son de queratina. Esto hace que las uniones sean distintas, no las hace más débiles ni más fuertes, sino que las hace muy distintas. Eso va a depender de la cantidad de integrinas que estemos colocando hacia afuera. Normalmente la unión hacia afuera, esta integrina, se une a colágeno. Y es por eso que así podemos unir perfectamente una célula a la matriz extracelular con colágeno. Ahora vamos a pasar a las uniones que hay entre una célula y otra. El primer tipo de unión es una unión transitoria, es una unión en donde dos células iban pasando, se encontraron, se reconocieron, se adhirieron y luego, si es que tenían que unirse para siempre, se unen y si no, esa unión, que es lo más común, se separan. Esto sirve para un reconocimiento de mis propias células. Normalmente en mi sistema inmune los vamos a ver en plan común durante el año. Hay células que están monitoreando si en mi cuerpo hay células de otra persona. Y es por eso que a veces ocurren los rechazos trasplantes, porque mi cuerpo sobrereacciona cuando encuentra una célula que no es mía. Esto ocurre por este tipo de reconocimientos. Y esto siempre va a producirse por una interacción entre glucoproteínas, que es básicamente una proteína con azúcares, y glucolípidos, que son básicamente azúcares con lípidos, con grasas. Em, y podemos tener de dos tipos, la homofílica y la heterofílica. La homofílica es cuando se unen dos glucoproteínas o dos glucolípidos iguales e idénticos, que calzan entre sí. Las heterofílicas son cuando dos proteínas calzan, pero son distintas. Lo más común en homofílico es que sean caderinas, las vamos a ver más adelante, pero solamente para que sepan, las caderinas son proteínas que necesitan calcio para activarse y producir esta unión. Entonces, bueno, la primera unión entre célula y célula, pero es nuestra unión 3, son uniones transitorias de reconocimiento, en donde dos tipos de compuestos de proteínas o glucoproteínas o glucolípidos se reconocen, se aceptan y luego se separan. Como les digo, este tipo de unión es importantísimo para el reconocimiento de, de dos células. Este tipo de unión también la aprovechan los virus, evidentemente para nosotros de una mala manera. Ok, esto es la primera unión importantísima de células epiteliales. Recuerden que las células epiteliales son las células que están como de primera línea en un tejido. Primero son las uniones oclusivas o las tight junction, dependiendo de si están en español o en inglés. Son las primeras uniones, me refiero a que son las de más arriba, las que más contacto están con el espacio extracelular, que es este espacio que está aquí como más clarito. Básicamente esto es como una costura, es como si yo le hubiera pasado una máquina de coser a las dos membranas. Eh, Básicamente aquí hay proteínas que se unen entre las dos membranas y forman en verdad como una malla que las pega. Estas son uniones que en verdad aseguran que lo que esté aquí en el espacio extracelular no se meta o al menos no lo haga con mucha facilidad entre células. La cuarta unión está un poquito más abajo. De hecho, si se fijan acá está la tight junction. Acá está.
y un poquito más abajo están los cinturones adhesivos o los adhesion belt, que de hecho es la traducción literal. Esto lo que permite es la unión entre dos células o las dos membranas, pero a través de filamentos de actina, de microfilamentos. Esto provoca, y si se fijan acá hay tres células pegadas, una malla. Es una verdadera malla de células. ¿Qué esto va a provocar? Va a provocar una resistencia lateral. Es decir, si yo hago una fuerza hacia la derecha, va a provocar que todas las células que estén pegadas acá se vayan a la derecha. Va a provocar que haya una mayor cohesión como entre, no entre células, sino como en el total de células que abarque esta malla. Tenemos que tratar de ver esta imagen como en tridimensionalidad y vamos a entender que esto es una malla gigantesca que soporta y que atraviesa todas las membranas y que atraviesa todas las células. Pero entre célula y célula no es que el filamento de actina la atraviese, sino que se une a través de estas pequeñas uniones que de hecho entre medio podemos ver que hay caderinas, que son estas proteínas que mantienen unidas a las proteínas de esta unión usando calcio. Esto, por ejemplo, es un diagrama, un esquema de, de células epiteliales, pero de intestino delgado, porque podemos ver aquí que hay microvellosidades. Recordemos que estas microvellosidades aumentan la superficie de contacto entre los alimentos y nuestro intestino que está absorbiendo nutrientes. Y como también habíamos dicho en la descripción del citoesqueleto, eh, la actina es la que le da esa forma de microvellosidad. Nuestra quinta unión son los desmosomas. Los habíamos visto cuando analizamos los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas, recordemos que era la unión entre una célula y la matriz extracelular. Los desmosomas son uniones muy parecidas, pero entre dos células. Estas son las uniones de más como inferioridad, no en resistencia, sino que en lugar desde lo más arriba, desde lo más superior, me voy a devolver. Desde lo más arriba, recordemos que están las primeras uniones, las tight junction, después están los cinturones adhesivos y más abajo nos vamos a encontrar con los desmosomas. Los desmosomas se parecen mucho a los cinturones adhesivos, pero en vez de tener filamentos de actina uniéndolos, se unen con filamentos intermedios como la queratina. Esto va a provocar evidentemente otro tipo de malla, otro tipo de unión. Esto provoca una resistencia tremenda. No tan solo que se actúe como una malla y una red coordinada de las células, sino que además soporte una alta tensión, ya que yo puedo actuar como una malla unida, pero ceder ante la mínima fuerza. Los desmosomas hacen que esta cohesión que se debería haber hecho por el cinturón adhesivo sea muy fuerte. Y esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en la vejiga. La vejiga tiene un montón de desmosomas porque necesitamos que esté frecuentemente estresada por tensión mecánica. Evidentemente porque la vejiga se estira, se dilata varias veces en el día para retener la orina. Y aquí en la microfotografía podemos ver cómo es esta unión, cómo son los filamentos de intermedios que la están soportando. Algo importante es que entre medio hay otro tipo de caderinas. Por lo tanto, ya están empezando a observar que el calcio no tan solo tiene que ver con la fortaleza de los huesos y los dientes, sino que además en las uniones celulares. Y el último tipo de unión que vamos a ver entre célula y célula son las uniones comunicantes o los gap junction. Este tipo de células, o sea, este tipo de uniones son uniones no de resistencia, sino que de comunicación. De hecho, por eso se llama uniones comunicantes. Son verdaderos canales que van a unir dos membranas que las atraviesan. Este canal se va a llamar conexón y este conexón, por ejemplo el que tenemos acá o el que tenemos acá, está formado por 6 conexinas, que son, de hecho, estas tres como porotitos que podemos ver acá, que en el fondo son 6 proteínas distintas. Estas van a permitir evidentemente el traspaso entre célula y célula de pequeñas cantidades, o sea, no, perdón, pequeñas cantidades, de pequeñas moléculas
como por ejemplo aminoácidos, algunos azúcares, algunos nucleótidos, si es que fuera necesario, pero no de grandes proteínas ni grandes azúcares. Eh, por lo tanto, para eso se van a necesitar otro tipo de transportes. Esto es muy útil para cuando tenemos neurotransmisores en sinapsis química, que son básicamente sinapsis de muy pocos lugares de nuestro sistema nervioso y son bastante más comunes en organismos menores, bastante más primitivos. Em, Eso. A ver, recuerden que nosotros nos vamos a comunicar el lunes a las 8:30. Lo más probable es que no alcancen a ver esta clase para llegar con dudas, pero como les dije, es, eh, es un poco complejo asimilar todo esto de primera instancia. Así que lo más probable es que haremos en el chat es eh, explicar la materia. Es explicar la materia, cosa que la puedan tener de forma distintas 2 veces y no les sea tan dificultoso. Así que cuídense mucho, nos estaremos comunicando y pórtense muy bien.